Listo. Ahí está, joya. Ah, qué lindo. A ver cuántos Menos somos mal hoy, 100. que no grabe mientras estamos hablando de todas estas cuestiones, porque ¿Dijeron alguna cosa que les comprometa? todo se puede usar como confesional. No, Ana, lo ¿te vamos a acordás ver. cuando me vendía, Ana, ¿te acordás cuando me vendías pan? Chicos, esto está quedando grabado. Yo, Sí, usted, esto ya está grabando, así que guarda con lo que dicen ahora, porque esto ya se sube al canal de la facultad, así que todos ahora esclavos mídense un de la poco. palabra. O pídanle a Soledad que después lo borre, lo edite, no sé. Antes de subirlo. Ana María trabajaba en la panadería del padre cuando tenía 13 años y yo tenía 10 y me vendía el pan. Mira vos. Mira vos. Yo hoy juega Boquita, Grupo, ¿Qué? ¿No ¿Escuchaste? escuché? No, no escuché. Hoy juega Boquita. Ajustemos los tiempos. Sí, sí, hoy juega Boca muy bien. Adriana tuvo una muy buena acotación. Hoy juega Boca. Debería ser feriado. Es más, una vez propuse que los días que jugara Boca no se dictaran clases en el grupo de WhatsApp de la cátedra. Ni siquiera me respondieron. No es que me dijeron no, ni me contestaron. Pasó el mensaje con el tic azul directamente. Pero sí, sí. No juega nada. ¿Para qué lo querés ver si no juega nada? No, Beliure no quiere aprobar, me parece, el puta examen. desaprobado. Perdón, Beliur, ¿de qué color sos, Beliur? Se Ni te se escaparon las presenta. plumas. Se te escaparon las plumas. Más gallina no puedo ser. Ahí. Así te va a ir en el parcial, no te preocupes. Ay, claro. Zafaste que no es lo oral, vemos si no ya todos tenías el- juntos, ya fue el partido. Está confesando que está arreglado el examen. Te queda Podemos grabado. vengarnos del 2018, Pato. Ponemos compartir pantalla y vemos el partido. No, porque No, yo buena no puedo. iniciativa, Una televisión- Manuel, no interrumpas, por favor. Así Apagué la podemos ver el televisión porque si partido. no iba a ser peor que las clases que suelo dar todavía. Bueno, un minuto más que espero un cachito a ver si entra alguno más. Copio y pego y ya arrancamos. La clase, igual voy a arrancar contestando una pregunta que me hizo Victoria García por mail, que creo que puede ser de utilidad, así que la voy a evacuar. Le avisé a ella que le iba a evacuar frente a todos por si a alguno le surgió la misma duda y por si tienen dudas también de ayer. Bueno, aguardamos uno de copio y pego todo esto, así ya empezamos. A ver. A las 9 es el partido, ¿no? Adri. Sí, dentro de 40 minutos. 9:30. Vamos a hablar un poco más de 40 minutos, pero vamos a ver si. Claro, sí. Bueno, Están si yo desaparezco, te escucho, pero estoy mirando el partido, Pato. Te juro. Yo apaga también la mandé cámara y un sí. mail, doctor. Guardamos uno que estoy copiando y pegando, no escuché ahí. No, digo, después lea el mail que le mandé. ¿Quién está hablando? Cristina Romedietti. No me llegó, ¿eh? ¿No te llegó? No, me llegó uno de Ana, de ayer, que lo leí hoy, y me llegó el de Victoria García, que lo leí y le avisé que lo iba a evacuar en clase. Ah, bueno, duda. después se lo vuelvo a enviar. Bárbaro, sí, porque por lo menos quizás anotó mal el Disculpe, correo. ¿podrá dejar el mail? Sí, el mail está igual, creo que ya en el Classroom, la doctora Rieta lo puso, pero se los paso de vuelta. Es patricio, punto, del signo de puntuación, gropos, que es G de gato, R-O-P de pato O, @gmail.com. Ese es el correo electrónico. Yo no les dije, la idea es que ustedes, las dudas que tengan, se las evacúen con el profesor que dio cada unidad. No obstante, yo siempre les digo que los días previos a los parciales, si tienen dudas de otras unidades, yo se las voy a evacuar, pero intenten respetar eso, pues una directiva que bajó el titular, que cada docente evacúe las consultas de sus unidades. Les reitero, si me llegan a mandar un correo preguntándome temas que yo no haya dado, les voy a contestar, pero bueno, traten de tener eso como premisa. Bueno, empezamos. Ayer vimos rápidamente todo lo que fue el proceso oral en la justicia civil y comercial. Victoria me escribió hoy a la tarde haciéndome una pregunta, que voy a abrir el correo y lo voy a leer, que decía: me quedó una duda de la clase de ayer sobre prueba pericial, que se debe producir en la audiencia de vista de causa, pero aclaró algo más acerca de las explicaciones que se le pueden pedir a los peritos. No me queda claro cuál es el momento para pedirlas y si los peritos tienen un plazo para contestar. Bueno, acá hay que hacer unas salvedades. La prueba pericial igualmente lo van a ver con el doctor Ferrán. Pero ojo, la prueba pericial no se produce en la audiencia de vista de causa, ¿eh?
se produce antes de la audiencia de vista de causa, entre la preliminar, entre las dos audiencias. Se realiza la audiencia preliminar, no se concilió, se proveen los medios probatorios, entre ellos la prueba pericial, es decir, se ordena sortear un perito, ya van a ver con el doctor Ferrán cómo es el trámite. El perito debe evacuar los puntos de pericia en el plazo que le fija el juez, normalmente fijamos 20 días desde que se acepta el cargo. Y lo que se hace en la audiencia de vista de causa es, una vez que el perito presentó el dictamen pericial, de ese dictamen se notifica por cédula. Cristina, le voy a pedir por favor que silencie el micrófono, que le quedó abierto. De ese dictamen pericial se notifica por cédula a las partes. ¿Qué pueden hacer las partes? Pedir explicaciones o impugnarlo. Emilio también tiene abierto el micrófono. Entonces, si impugnaran el dictamen pericial, el juez lo tiene presente y lo resuelve al momento de dictar sentencia. Si pidieran explicaciones, ¿qué quieren decir las explicaciones? Si algún punto de pericia entienden que no fue evacuado, o fue evacuado pero no logran comprender qué es lo que quiso decir el perito, pueden presentar un escrito dentro de los 5 días de notificados, cualquiera de las partes, pidiendo explicaciones. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace en la audiencia de vista de causa, en esta segunda audiencia de vista de causa? Se cita al perito y las evacúa en forma verbal. Eso es lo que se hace en la audiencia de vista de causa, pero la prueba pericial se produce antes. Se tiene que producir entre una audiencia y la otra. Lo que se hará en la segunda audiencia es evacuar las explicaciones si es que alguna de las partes las consideró, las planteó, o si el juez entiende que el perito debe comparecer a pedir explicaciones. Emilio Montoya, le voy a pedir por favor que me silencie el micrófono, porque le quedó abierto y me hace sonido de fondo. Perdón, no me di cuenta. No, no hay problema. Yo me di cuenta porque veo el recuadro amarillito. Entonces, volviendo a la pregunta de Victoria, ¿cuál es el momento para pedir las explicaciones a los peritos? Dentro de los 5 días de notificada la providencia por la cual le tienen presentado el dictamen pericial. Es decir, el perito acompaña el dictamen, el juez dice, por acompañado del dictamen pericial, notifíquese a las partes. A partir de que se notifican por cédula, 5 días para pedir explicaciones. ¿Cuándo las va a evacuar el perito? En la audiencia de vista de causa. ¿Bien? Si tienen un plazo para contestar los peritos, cuando se hacía todo en forma escrita, tenían un plazo de 5 días para contestar. Ahora el plazo ha quedado en desuso porque se contestan en forma oral. ¿Qué pasaría? Igual me estoy metiendo en un tema que no es mío, pero bueno, aproveché la pregunta. ¿Qué pasaría si el perito no evacúa esos puntos de pericia? No se los remueve. Lo que se hace es, se lo tiene en cuenta para regular horarios, al momento de regular horarios. Distinto apercibimiento es si se sortea un perito y el perito directamente no comparece a aceptar el cargo. Ahí se lo remueve de ese proceso y se lo quita de las listas. No les voy a explicar por un periodo de un año, no les voy a explicar eso bien porque lo van a ver con el doctor Ferrán. ¿Bien? Pero el apercibimiento, para lo que yo explicaba ayer, que es qué pasa si no da explicaciones, que es lo que también me preguntaba Victoria, lo que se hace es se tiene en cuenta esa renuencia en dar explicaciones al momento de fijar horarios. Y el juez lo que puede hacer es disponer el sorteo de otro perito al solo efecto de evacuar los pedidos de explicaciones. ¿Bien? Mariela me dice que se le corta internet. Qué macana. Bueno, igual queda grabada la clase, Mariela. Los demás me escuchan bien, ¿no? Porque hoy creo que me anda bien, no me tuve que mover. Perfecto. Sí, sí se escucha. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más, chicos, sobre lo que vimos ayer? Justicia 2020. Diferencia entre caducidad y negligencia. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya nos metemos en la unidad número 7, que es lo que debía haber dado ayer, que no hice. ¿Bien? Bueno, seguimos. Arrancamos con la unidad número 7. Desde ya les anticipo que tanto la unidad número 7 como la 8, que es donde se analizan los medios probatorios en particular, son bolillas muy sencillas de estudiar y de comprender. ¿Bien? No tienen ningún tipo de complejidad. No tienen ningún tipo de complejidad. Los que sigan dando el presente después los anoto, porque ya voy a cerrar el chat porque me marea. No tiene ningún tipo de complejidad. De manera que no se asusten cuando las vayan viendo, van a ver hoy que es muy sencillo lo que voy a ir explicando. Y es muy sencillo de comprender, y lo que tienen que tener en cuenta bien son los tipos de caducidad de cada medio probatorio. Hoy vamos a ver todo lo que es prueba confesional. El único supuesto de caducidad objetiva es el previsto en el artículo 408 del Código Procesal. Bien, ya vamos a llegar. ¿Qué pasa con la confesional? ¿Cuándo nació? Esto es lo que le gusta a la doctora Jiménez Bauer, que es mi madre, que da en la comisión de la mañana, que es explicar historia, que no sirve, no se toma, pero a ella le encanta explicar la historia del derecho, pues es muy estudiosa. ¿Cuándo nació la prueba confesional? Lucila se ríe, la debe conocer a mi madre. La prueba confesional nace en la antigua Grecia y en la antigua Roma, de una forma distinta a la que se utiliza en los procesos civiles en la actualidad.
¿Por qué les digo distinta? Porque en realidad lo que se hacía, se citaba a las partes y se hacía como una suerte de careo. Es decir, ellos se preguntaban una y otra en forma libre, y a su vez el juez no estaba sujeto a ningún tipo de formalidad. Interrogaba en forma libre, sin ningún tipo de forma sacramental. Lo que se hacía es brindarle al actor lo que se llamaba interrogatio in iure, que era la posibilidad de preguntarle al demandado, de hacerle preguntas al demandado, al efecto de fijar los hechos litigiosos, fijar bien la relación procesal. Eso en una primera etapa. Después había una segunda etapa que se llamaba in judicio, en la cual se producía este careo que les decía recién, que se llamaba altercatio, en el cual las partes se preguntaban una a otra para que confiesen hechos, y se fijaba bien la relación procesal, y a su vez el juez intervenía brindando sus opiniones e interrogando en forma libre. Con el tiempo, este concepto de prueba confesional fue mutando, y se entendió que además de fijar la relación procesal, además de servir para establecer cuáles eran los hechos a probar en el litigio, cuáles eran los hechos litigiosos, la relación procesal, se lo empezó a utilizar para lograr la confesión de la parte contraria. Entonces, al mutar esta prueba confesional, se pasó a una forma más de tipo formal, valga la redundancia. Antes yo les decía que era informal, se preguntaba libremente, el juez intervenía, y cuando se empezó a incorporar la confesión, se pasó a una forma más formal, que es lo que se llama per positiones, por posiciones. Bien, en las cuales también se empezó a aparecer el concepto de confesión ficta, que lo vamos a ver más adelante, que es lo que pasaba cuando el absolvente, o quien debería, no se decía absolvente porque no existía, quien debería confesar no asistía, o asistía y se negaba a contestar, o contestaba con evasivas. Ahí comienza a surgir el concepto de lo que se llama ahora confesión ficta, ficticia. Bien, como última particularidad, porque no me gusta a mí entrar en el tema de naturaleza jurídica, porque no se evalúa y porque además no reviste cuestiones prácticas, tengan en cuenta que nosotros el concepto de prueba de absolución de posiciones de confesional lo tomamos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Ese fue el primer antecedente normativo que se tomó en Argentina para incorporar lo que se llama prueba confesional. Bien. Hay un error en el concepto de prueba confesional o absolución de posiciones, que es el medio que prevé el Código Procesal, y que sí está zanjado en el proyecto de reforma al Código que está en la legislatura del año pasado. ¿Por qué? Porque en realidad está mal hablar de prueba confesional. Lo correcto es decir declaración de parte. ¿Bien? Los sujetos que pueden absolver posiciones son el actor o el demandado. Pero lo que hacen es una declaración de parte. ¿Por qué no le digo que no es confesión? Porque la confesión es una consecuencia. Yo puedo presentarme en el juicio y confesar, entender como cierta la posición, el hecho ofrecido, planteado por la contraria. Pero no siempre se confiesa. Siempre lo que hay es una declaración de parte. La confesión va a ser una consecuencia que podrá o no darse de esa declaración. Por eso es que hablar de prueba confesional o hablar de absolución de posiciones es un error terminológico, no reviste consecuencias prácticas, pero sí es un error terminológico, que con el proyecto de reforma al Código Procesal va a quedar zanjado porque se habla de declaración de parte. ¿Bien? ¿Qué es la confesión? ¿Cuál es el concepto de confesión? Bueno, la confesión es una declaración que hace una parte, una de las partes. Los únicos que pueden confesar son el actor o el demandado, no pueden confesar terceros. Los terceros son sujetos de prueba testimonial. Entonces, la confesión es una declaración de parte respecto de hechos pasados, una declaración de parte respecto de hechos pasados relativos a su actuación personal, siempre son personales, que sean desfavorables para ella y favorables para la parte contraria. Esa es la definición clásica que está en todos los manuales de confesión. Repito, es una declaración que hace una parte respecto de la verdad de hechos pasados, de actuación personal, relativos a la actuación personal, es decir, que hayan sido por ella o de conocimiento personal de la parte que confiesa, que sean desfavorables para esta parte que está confesando, y desfavorables para ella, perdón, y favorables para la parte contraria. Esa es la definición clásica de confesión que está en el manual de Palacio, el manual de Rodríguez Ayach, que es el que recomienda la cátedra. Yo siempre digo que a mí no es el manual que más me gusta, pero sí está bien tratado los temas. Utiliza el Código Procesal de la Nación, así que tengan cuidado si estudian de ahí. ¿Por qué no utiliza el Código Procesal de Provincia? Y nosotros solemos evaluar con el Código de Provincia, que es muy parecido, pero no idéntico. Ya habrán visto varias diferencias. Es más, le hace una pregunta, primera pregunta del día. Díganme algunas diferencias que haya entre provincia y nación en las bobillas que vieron antes. ¿Alguna? Notificación por nota, cambia el día de excepción. Por ejemplo, Muy bien. el día siguiente hábil en la provincia y en nación el próximo día de nota.
Los horarios más? también. Los El gestor horarios. procesal. El plazo de gracia, por ejemplo. Gestor procesal, el plazo de gracia, muy bien. En la provincia de Buenos Aires son 4 horas y en Nación son 2. Exactamente. Hay muchas diferencias, si bien son muy similares, y de hecho el Código de Provincia de Buenos Aires recepta el Código de Provincia de Procesal de la Nación, y los artículos están casi muy similares, hay diferencia de 1 y 2, hay varias. Y tengan en cuenta que la cátedra suele explicar, todo lo que yo les explique, lo que hacemos todos los docentes es, en principio en Código de Provincia, no obstante hacer referencias a Nación en supuestos puntuales, como decían, en tema de notificación por Ministerio de Ley, en tema de gestor procesal, en tema de beneficio de litigar sin gastos, ahí lo puso justo Graciela, etc. ¿Bien? Volvemos entonces. Les dije la definición de confesión, de prueba confesional. ¿Por qué es importante la prueba confesional? ¿Por qué debería ser importante, mejor dicho, porque en la práctica no lo es? Porque si una de las partes confiesa un hecho, en principio esa confesión es vinculante para el juez, es decir, no es necesario ningún tipo de medio probatorio extra para acreditar ese hecho confesado. Esto tiene una razón lógica. ¿Cuál es? Nadie va a mentir para perjudicarse. Bien, tiene es sentido común. Entonces, en principio, por eso se le dice la probatio probatísima, o que es la prueba máxima. ¿Y por qué les digo que esto es en los papeles, en los manuales, pero no en la realidad? Porque como bien dice Osvaldo Gossaini, en lugar de ser una probatio probatísima la prueba confesional, ha pasado a ser una probatio inutilísima. ¿Por qué? Porque como quienes vienen a confesar ya saben los perjuicios que puede acarrear el admitir una de las posiciones efectuadas por la contraria, niegan todo. Ahora vamos a ver cómo es la forma de las posiciones, y dicen no es cierto, no es cierto, no es cierto, ni escuchan. Como cierran los ojos, se ponen unos auriculares inalámbricos y escuchan música, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca confiesan. ¿Por qué? Porque saben lo gravoso que puede ser el admitir un hecho planteado en una posición por la contraria. Bien, entonces, como regla es lo que se llama probatio probatísima. Es la prueba más importante. ¿Por qué? Porque si una de las partes confiesa sobre un hecho... Doctor, Esa pregunta de Lorenzo la vamos a dejar para después. La de no es gravoso mentir no admitiéndolos. Porque hay discusiones sobre eso. ¿no Muy está buena presto el pregunta. juramento? Sí, pero ahora vamos a ver, cuando un cachitín más adelante vamos a ver que se presta juramento, pero no obstante ello, algunos dicen que igual nadie está obligado a declarar contra sí mismo, entonces hay una discusión doctrinaria. Buena pregunta, Néstor y Lorenzo, la vamos a ver un cachitín más adelante. Entonces, en principio, lo que dice Joaquín es para algunos doctrinarios es cierto, para otros no. El testigo tiene obligación de decir la verdad, vimos ayer que si no lo hiciera, y el juez luego advirtiere que hubo un posible falso testimonio, le da intervención a la fiscalía, etc. El absolvente en principio no, o algunos dicen que sí. Ahora lo vamos a ver un cachito más adelante. Bien, Lucilia, ¿vas a decir algo? Sí, que ahí interviene la típica de no lo recuerdo, no lo recuerdo. Lo vamos a ver también más adelante. No recuerdo, no me consta, no estoy seguro, y eso después el juez lo valorará, esa conducta del absolvente la valorará al momento de dictar sentencia. Muy buena intervención, Lucila. Entonces, lo que debería ser la probatio probatísima, es decir, si se confiesa un hecho, ya no se necesita ningún tipo de prueba extra para corroborarlo, en principio es vinculante para el juez, por eso se le dice probatio probatísima, la prueba más importante. En la práctica ha pasado a ser, como dice Gossaini, una probatio inutilísima, porque como las partes saben las consecuencias que acarrea el confesar un hecho, siempre niegan. ¿Bien? Por eso es una prueba que rara vez tiene valor práctico o a los efectos de sentenciar, porque las partes normalmente los absolventes nunca confiesan. ¿Bien? ¿En qué se diferencia, dice el programa, la confesión con la admisión? Que la admisión solamente puede ser hecha por el demandado, es el demandado el que admite los hechos relatados por el actor en la demanda. En cambio, la confesión puede confesar tanto actor como demandado. ¿Por qué? Porque esta prueba puede ser ofrecida por cualquiera de las dos partes. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia de admisión con confesión. Y a su vez, la admisión puede ser sobre cualquier hecho. En cambio, la confesión solamente puede efectuarse sobre hechos controvertidos. ¿Bien? El objeto de la prueba confesional, que en realidad es mal llamado prueba confesional, vamos a ver que se llama absolución de posiciones en el Código Procesal. El objeto tiene que ser hechos litigiosos, hechos que estén discutidos. ¿Bien? Como contrapartida, la admisión puede ser efectuada sobre cualquier tipo de hechos. Todas estas cuestiones están en los manuales. Van a ver que no hay nada extraño, nada complejo. Lucila me asiente, no hay nada complejo. Pero bueno, lo tengo que dar. A ver, Gabriel dice, la admisión es el acto procesal de alegación y la confesión es un medio de prueba. No. La confesión no es un medio de prueba. El medio de prueba es la absolución de posiciones. La confesión es lo que uno obtiene
obtiene o no de la absolución de posiciones. Y la admisión, si es una alegación, sí es un acto de alegación mediante el cual uno reconoce un hecho alegado por la contraria, que puede o no ser litigioso. ¿Bien? Se puede admitir cualquier tipo de hechos, se puede confesar únicamente hechos controvertidos en el proceso. ¿Bien? Y les recuerdo, la admisión puede ser hecha solamente por el demandado, la confesión puede ser hecha por actor o por demandado. Esa es otra diferencia. ¿Cuáles son los sujetos de una confesión? Los únicos que pueden confesar, son las partes, como les decía hace unos minutos. Los únicos que pueden confesar son actor o demandado. Los terceros no pueden confesar, los testigos no pueden confesar. Los terceros se adquieren calidad de parte, sí, pero si son terceros propiamente dichos, no. Los testigos tampoco. Bien, entonces, los únicos sujetos que pueden ser objeto de este medio probatorio, de la confesión, perdón, todavía no entramos al medio probatorio, son las partes. En el caso de una persona jurídica, vamos a llegar más adelante, el que absuelve es el representante legal. Ahora vamos a ver más adelante, Lorenzo. Además, los sujetos, hablando de persona física, obviamente deben ser capaces. Si fueran incapaces, quienes absuelven son los padres, los tutores, los curadores, según sea el caso, y relativos a hechos de actuación personal. ¿Bien? ¿Cuál es el objeto de la confesión? Tiene que ser sobre hechos, siempre la confesión debe versar sobre hechos. Si alguna de las partes al confesar hace alguna valoración de tipo jurídico o normativo, el juez no la deberá tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el objeto de la confesión deben ser hechos. ¿Hay alguna excepción? Sí. Algunos autores entienden que el derecho extranjero puede ser objeto de confesión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho local y el derecho extranjero? Que el juez no está obligado a conocerlo, el derecho extranjero. Exactamente. No es de aplicación en el país. Joaquín dijo lo mismo. La diferencia, que ustedes lo vieron seguramente cuando venía el 330, es que, como bien decía, creo que fue Lorenzo, el derecho local el juez lo debe conocer, de manera que si ustedes hacen un encuadre normativo erróneo, actor o el demandado, no importa porque el juez tiene la obligación de conocer el derecho y lo modifica, el encuadre, y le da el encuadre correcto. La diferencia es que el derecho extranjero, el juez no está obligado a conocerlo, una cuestión lógica. Apenas podemos lograr conocer el derecho argentino, imagínense si tuviéramos que conocer el de los restantes, no sé cuántos países hay en el mundo, sería imposible. Entonces el derecho extranjero es materia de prueba. Por ende, volviendo a la confesión, en principio la confesión solamente puede versar sobre hechos, no sobre derechos. No importa la calificación jurídica, normativa que haga una de las partes. Ahora bien, ¿hay alguna excepción? Según algunos autores, sí. Si lo que se alegara fuera una norma extranjera, podría ser materia de confesión. Autores como Hugo Alsina, que es un tratadista muy conocido, entienden esto, que si fuera sobre derecho extranjero, sí puede ser objeto de confesión. Si no, solamente se confiesa respecto a hechos. A su vez, les decía anteriormente que una de las diferencias con la admisión, los hechos tienen que ser controvertidos y verosímiles. Bien, para ser objeto de confesión, deben ser hechos controvertidos y verosímiles. Ahí veo abajo que está Victoria García, buenísimo. Victoria, que te contesté el mail que iba a contestar en clase, ahí te estoy viendo ahí abajo. Fantástico, porque te iba a mandar un mail si no, después de la clase para decirte, si no estabas presente te lo respondía en forma escrita, pero veo que ahí estás, así que bárbaro, menos trabajo para el doctor Gropp. Puedo cenar y ver a Boca cuando termine la clase. Entonces, los hechos deben ser controvertidos y verosímiles. Bien, ¿y solo hechos personales en la confesión? Sí, a eso íbamos a llegar. Ahora lo voy a decir. Además deben ser hechos pasados, es decir, tiene que haber ocurrido. No obstante ello, que pueden ser realizados o omitidos, ¿no? Pero siempre hechos pasados. No obstante ello, autores como Falcón dicen que en realidad también podría ser materia de confesión o de absolución de posiciones la intención de realizar hechos futuros. Pero en principio tienen que ser hechos que ya sucedieron, realizados u omitidos, pero hechos que temporáneamente anteriores a la prueba de confesión. Ahí, como bien decía, creo que fue Cristina, a ver, vamos a abrir el chat. Sí, Cristina decía hechos personales. Sí, tienen que ser hechos personales, es decir, realizados u omitidos por quien confiesa o de conocimiento personal de esa persona, ¿bien? No pueden ser hechos oídos de terceros. Sí, yo me enteré que pasó tal cosa, no. Tienen que ser hechos personales o de conocimiento personal, que haya tomado conocimiento personal. ¿Cuál sería un hecho personal? Cuando toma intervención activa en la producción del hecho. Un accidente de tránsito.
¿Cuál sería un hecho de conocimiento personal si uno es parte en un litigio y tuvo conocimiento por sus sentidos de la realización de un hecho, del acaecimiento, perdón, de un hecho? ¿Bien? Entonces, tienen que ser hechos personales o de conocimiento personal de quien absuelve. Y algunos autores, que de hecho en la definición de confesión les dije recién, dicen que tienen que ser desfavorables para quien confiesa y favorables para la contraria. Y en realidad esto para mí está mal, porque eso es una consecuencia de la confesión. La confesión me puede favorecer o no, pero no altera la confesión en sí, valga la redundancia. ¿Bien? Pero bueno, en muchas de las definiciones, cuando hablan del objeto de la confesión, dicen que tiene que ser sobre hechos desfavorables para quien confiesa, favorables para la contraria. Leonardo, ¿querés intervenir? Esa teoría o esa política no sería contraria a la presunción que se hace con toda la prueba, que va directamente, o sea, que es del proceso, no de las partes. Digamos, decir que es beneficiosa para uno o no, sería como ponerla, encasillarla, que tiene que ser beneficiosa o no para una de las partes, iría en contra del principio de la prueba. Exactamente, y eso lo vamos a ver después. Cuando hablamos de la posibilidad de retractarse, pues lo vamos a ver más adelante, lo que se dice es que no se puede retractar de la confesión. ¿Por qué? Porque ya la prueba queda adquirida para el proceso. Entonces, eso se llama principio de adquisición procesal. Cuando uno produce una prueba, yo ofrezco tal prueba, Lucila ofrece tal otra. Una vez que queda producida, queda incorporada a la causa, adquisición procesal. Ahora bien, si Lucila había ofrecido una prueba y le salió mal, porque el testigo Manuela Vázquez declaró cualquier cosa, miren que la había preparado, pero Manuela ese día se había olvidado y declaró cualquier cosa, lo siento. Principio de adquisición procesal. Uno no puede elegir, una vez que produjo la prueba, no puede elegir si el juez le va a dar valor o no. Sí podemos elegir al ofrecerla o desistirla. Pero una vez que está producida, por eso es que es muy buena la acotación de Juan Manuel, una vez que está producida, principio de adquisición procesal. ¿Bien? Entonces, volviendo a uno de los requisitos del objeto de la confesión, que sean desfavorables para ella y favorables para la contraria, en realidad es una consecuencia de la confesión que recién el juez la va a analizar al momento de dictar sentencia. Por eso que para mí no integra el objeto, pero en los manuales está, así que estoy obligado a decirlo. Bien, todo sencillo hasta ahora, nada complejo, nada que no salga de un libro. ¿Cuáles son las clases de confesión? Hay que hacer 3 distinciones. Primera, judicial o extrajudicial. ¿Cuál es la judicial? Hablen un poco ustedes si yo tomo agua. Nicolás, que tenés el mismo fondo de ayer, que a mí me dijeron que cambiabas el fondo todos los días y veo que te dice el... No sé, es una pantalla azul, no sé bien qué es lo... La que se presta en juicio. Muy bien, Cristina. Ante el juez. Exactamente. Y la extrajudicial es aquella la que está afuera. Bien, eso, ahí fue Me Claudia. vieron rápido, no me dejaron responder. Y no, No, acá ya son sí, Acá hay que estar veloz. Y acá somos Espontáneo. 125, aquel que habla primero gana. Está el Así que partido. después los que hacen stand-by. Espontánea y provocada, Confesión. sorpresa o tácita. Ahora Iván dijo otra de las clasificaciones, la vamos a ver más adelante, es verdad, expresa o tácita. La primera entonces, ¿cuál es la confesión judicial? La que se presta en el marco de un proceso. ¿Bien? En principio la confesión judicial tiene que ser prestada frente al juez de la causa. Si se presta frente al juez de la causa, hace plena prueba. Lo que habíamos dicho antes, probatio, probatísima, etc. No obstante, hay autores que dicen que lo importante es que la confesión sea prestada ante un juez apto para ejercer sus funciones. De manera que si la confesión fuera prestada ante un juez que no es el de la causa, igual se la debe tener como válida, pero no hace plena prueba. ¿Bien? Esta es la confesión judicial. Entonces, es la que se presta ante un juez. La extrajudicial, la palabra lo dice, es la confesión vertida por fuera de un proceso judicial, pero que alguna de las partes pretende hacerla valer dentro de un proceso. Lo vamos a ver más adelante, al final creo que lo tengo en el programa, cuando hablemos de confesión extrajudicial. Bien, pero entiendan que es la prestada por alguna de las partes frente a la contraria o frente a terceros, pero que pretende hacerse valer dentro de un proceso. Yo nunca digo juicio, porque juicio en realidad es la valoración. Ustedes tienen que hablar de proceso judicial. Expediente es el papel. Proceso es el proceso judicial, juicio es el razonamiento que hace el juez al momento de dictar sentencia. A mí, por más que todo el mundo le diga juicio, me gusta hablar con propiedad, entonces yo le digo proceso judicial. No suelo hablar de juicios. Juicio ejecutivo, juicio de conocimiento, no me gusta. ¿Profesor, puede ser en mediación, por ejemplo? Fabiola, no escuché. ¿Una mediación, por ejemplo, la extrajudicial? No, porque ¿qué pasa? La mediación es confidencial. Uno nunca podría traer a un proceso algo que fue ventilado en el marco de una mediación prejudicial porque estaría violando el principio de confidencialidad. Todo lo que sale en el marco de una mediación no puede ser traído a proceso. De hecho, no queda
instrumentado en ningún lado, ni en el acta de mediación, ni en ningún otro documento. Entonces, lo hablado en la mediación es como lo que hablamos en la audiencia preliminar, no quedan sujetos a eso. Aunque la parte, no se habla de actor y demandado, se habla de requirente, que es el que pide la mediación, y requerido, que es el que es citado a mediar, digan lo que digan, no puede ser traído a proceso eso, de lo que se habla en mediación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque rige el principio de confidencialidad. La idea es generar un marco propicio para que las partes puedan mediar. Se llama autocomposición del conflicto. ¿Por qué autocomposición? Porque entre ellas, asistidas por un mediador, resuelven el conflicto y evitan tener que acceder a la vía judicial. Pero, volviendo a lo que decía Fabiola, esa confesión, si alguna de las partes confesara algo en mediación, no se puede traer a juicio, porque uno de los principios que rigen la mediación es la confidencialidad. Un ejemplo de extrajudicial, me pregunta Valeria. Si yo sentado, Profe, mientras... Sí. ¿puede ser que extrajudicial sea, por ejemplo, cuando la confesión se hace a la otra parte o al representante? Y que se haga valer... ¿Qué? Que se haga valer esa confesión en el juicio, digo. Claro. Cuando vemos confesión extrajudicial, que está al final de este punto de la clase de hoy, les voy a dar un par de ejemplos. Pero para que tengan en cuenta es exactamente lo que dice Victoria. Es cuando la confesión se la presta una parte enfrente de la otra. Si enfrente a tercero tiene presunción simple, lo vamos a ver después. Pero por ejemplo, estamos sentados en una mesa y digo, sí, la verdad que... A ver, vamos a buscar otro. Diana, reconozco que te debo 1.000 pesos. Eso sería una confesión extrajudicial. ¿Por qué? Porque no estoy en el marco de un proceso, pero estoy reconociéndole a Diana que le debo 1.000 pesos. Después veremos cómo se acreditan eso en un juicio. ¿Por qué? Pues no hace plena prueba. Se trae esa confesión extrajudicial, pero ustedes están obligados a probarla en juicio por alguno de los medios probatorios previstos por ley. Ahora más adelante lo vamos a ver en detalle. ¿Te puedo hacer una pregunta, Patricio? Ahí voy, Nicolás. Sí tiene validez. Tiene la validez del medio probatorio que la corrobora en juicio. A ver, si yo este reconocimiento que le hice a Diana de 1.000 pesos, lo dejo plasmado en un papel escrito, yo acompaño esta confesión extrajudicial en juicio, pero la tengo que probar o por testigos, porque ese día Nicolás estaba con nosotros, entonces da fe que yo en el papel reconocí que le debía esa plata. Esto fue una confesión extrajudicial, que se hizo valer como prueba documental y fue corroborada por medio de un testigo. ¿Bien? Entonces, ¿tiene validez probatoria? Sí, claramente. El problema es que no hace plena prueba, como la confesión prestada en la audiencia de vista de causa, sino que debe ser corroborada, acreditada por otro medio probatorio. Voy a Nicolás y después a Adriana, que Nicolás estaba primero, Adri. ¿Nicolás? Respecto a la judicial, vos dijiste que si es frente al juez del proceso, se va a considerar como un medio probatorio. No, me enredé. Y si no puede ser frente a otro juez competente. Sí. No, la confesión judicial se va a llamar absolución de posiciones, sí o sí va a ser un medio probatorio. Va a ser obtenida a través de un medio probatorio que es la absolución de posiciones. ¿Bien? Que es la forma de obtener la confesión en un proceso judicial. Ahora bien, si fue prestada frente al juez de la causa, al juez frente al cual correspondía absolver posiciones, hace plena prueba. Si se confiesa un hecho, hace plena prueba. Si fue prestada ante otro juez, algunos dicen que es inválida, otros dicen que la mayoría dicen que es válida, pero no hace plena prueba. El juez deberá ponderarla junto con las restantes probanzas, pruebas producidas en el proceso. ¿Bien? Perfecto. Y te hago otra pregunta respecto a eso. Si, por ejemplo, es un juez interino, que puede ser alguno de otros juzgados porque está en... No importa. ¿Eso sería plena prueba? Si, por ejemplo, en un juzgado, el 12, ahora el 12, uno de los que yo trabajo está vacante, tenemos una jueza suplente. Claro, sí. Si justo hoy toca tomar una prueba confesional y mañana se cubre la vacante del juzgado 12, no importa, si confesó, no importa, al momento de sentenciar hace plena prueba, porque fue prestada frente al juez de esa causa, que después puede variar, pero fue el juez de ese proceso. Lo que no hace plena prueba es si fuera prestada frente a un juez que no interviene en ese proceso. ¿Bien? ¿Adriana? En esta... Primero Adriana, Juan Manuel que estaba primero y ahora te paso, sí. ¿Adriana? En esta era de la tecnología, si lo grabás, ¿lo podés acompañar? Sí, claro, queda la audiencia vista a causa, queda en un DVD. Bien, bien. La confesional que lo vamos a ver ahora, que es, perdón, la absolución de posiciones, hay que hablar con propiedad, se produce en el marco de la audiencia vista a causa, queda video grabado. Si grabás la extrajudicial, digo yo, Pato. No, si igual grabás tendrías esa confesión... Muy buena pregunta. No tiene el mismo valor que la judicial. No tiene el mismo valor. Igual deberías probarlo con algún otro medio probatorio, o con algún testigo, Doctor, o con
que demuestre que no estuvo viciado o lo que sea, pero lo tenés que probar, no hace plena prueba. Nunca la extrajudicial hace plena prueba, tiene el mismo efecto que la judicial. O sea, perdón, va a tener el mismo efecto, pero la diferencia es que la judicial no requiere ninguna prueba extra para corroborar la veracidad de la confesión, perdón, y la extrajudicial indefectiblemente deberá ser acompañada por otro medio probatorio que acredite su idoneidad. Vamos a Juan Manuel y después a Néstor. No, mi consulta era si, por ejemplo, yo hago una confesión en un ámbito privado, porque justo de casualidad tengo un conocido juez, lo que sea, ponerle el ámbito civil y comercial parece que es competente. Y yo hago una confesión y el juez la conoce de lo que yo dice, digamos, se entera de la situación. ¿Él puede utilizar ese medio para incluirlo en la causa? Me parece una... El juez no puede constituirse en fuente de prueba. Si el juez estaba presente, no puede utilizar su conocimiento personal ahí. Eso es lo que dice la teoría garantista del derecho procesal, con la cual no suelo coincidir, pero en ese caso el juez no podría valorar sus opiniones personales. ¿Por qué? Porque no fue vertida en juicio. No obstante, es muy probable que le influencie la opinión porque estuvo presente, ¿no? Pero en rigor, esa confesión extrajudicial, me había dicho confesión extrajudicial, pero que el juez estaba ahí, que tomó conocimiento. Es una situación normal del ámbito privado, digamos, del fuero personal de la persona, donde se hace una confesión, donde el juez otro juez o el mismo juez está presente. No puede usarse como igualmente. No, se puede ofrecer como prueba, sí, pero tendrás que acompañar a otro medio probatorio que corrobore su autenticidad. Por ejemplo, la testimonial de alguna otra de las personas que estaba ahí. ¿Bien? El juez no podría hacer porque sería un testigo excluido porque está juzgando, entonces no podría hacer. Lo lógico igual sería que se excuse. Si presenció esos hechos, el juez debería excusarse. Sí, me parece. Ofelia me decía, preguntaba, y ahí voy a Néstor, decía, si es judicial, entonces no se necesita otro medio probatorio. No. Si se confiesa en forma judicial, hace plena prueba. No se necesita ningún otro medio probatorio. En principio es vinculante, vamos a ver algunas excepciones, pero en principio es vinculante para el juez. Si es extrajudicial, sí se tiene que ofrecer otro medio probatorio para poder acreditar esa confesión prestada fuera de un proceso. Néstor, sí. Y seguimos porque si no, no vamos a ver. En el caso de que se hubiese obtenido una confesión extrajudicial, ya sea a través de un video o una grabación, ¿se ofrece como prueba confesional o como documental? El video, ponele. Buena pregunta. Eso es prueba documental. El video es una prueba documental. Lo que tendrás que hacer es ofrecer otros medios probatorios que corroboren lo dicho en ese video. ¿Bien? También podrás ofrecer prueba de absolución de posiciones por fuera de ese video. Es decir, traerlo al juicio y que confiese lo que ya había confesado en forma extrajudicial. ¿Bien? Pero ¿cómo se acompaña una confesión extrajudicial hecha grabada? Se acompaña el DVD y eso es prueba documental. Tiene valor de prueba documental. ¿Por qué? Porque fue incorporada por ese tipo de medio probatorio. ¿Bien? Dígale Paola. Ah, cierto, Ofelia, perdón. Es Paola. Me lo había dicho ayer, me olvidé. El cuatrimestre pasado me pasó lo mismo con un alumno y le estuve diciendo todo el cuatrimestre con el nombre que no quería. Voy a tratar de recordarlo, Paola. O me emoticones con la mano así me doy cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta más o seguimos? Seguimos, bien. Tenemos que ver a Boquita, si no Adriana se me enoja y me ve todos los días en tribunales, entonces es peligroso. Así como la ven de simpática, tiene carácter fuerte la señora Morelo. Bueno, segunda clasificación. Dijimos judicial y extrajudicial. La que decía Iván Pizarro hace un ratito. Confesión expresa o tácita. ¿Cuál es la confesión expresa? Es cuando medio un reconocimiento categórico respecto de los hechos. ¿Bien? Me dicen, para que jure como es cierto, vamos a ver cómo se redactan, para que jure como es cierto que usted intervino en un accidente de tránsito el día tanto. Sí, es cierto. Eso es una confesión expresa. Yo estoy reconociendo en forma categórica que ese hecho acaeció. Esa confesión expresa reviste en principio carácter vinculante para el juez. Hay excepciones, sí, las vamos a ver más adelante, pero en principio es irrevocable y reviste carácter vinculante para el juez. Hace lo que decíamos recién, plena prueba, salvo los supuestos del artículo 421, que lo vamos a ver más adelante, o que se pruebe que ha mediado un error. ¿Cuál es la confesión tácita? Segunda, confesión expresa o tácita. La tácita es aquella que se infiere, de distintas actitudes tomadas por el absolvente. ¿Cuáles serían estas actitudes? Ausencia injustificada, me citan, para caso de las posiciones, y no comparezco. O comparezco y me rehúso a responder, no quiero contestar nada. O contesto con evasivas. En ese caso, cualquiera de esos tres supuestos, lo vamos a reiterar más adelante, se puede decretar lo que se llama confesión ficta. No estás confesando en forma expresa, pero tu actitud... ¿Puedes repetirlo? Sí, ahí repito. No estás confesando de forma expresa, pero de esas ciertas actitudes tomadas por el absolvente
se infiere confesión ficta. La diferencia, ahí voy Javier, repito, la diferencia con la confesión expresa es que la confesión ficta admite prueba en contrario. Bien, dijimos que la expresa hace plena prueba. En principio es vinculante para el juez y es irrevocable. La ficta se valora en conjunto con las restantes pruebas de autos. Bien, es decir, como efecto es el mismo que la expresa, pero la diferencia es que admite prueba en contrario. Repito, cuando una confesión es tácita, cuando se infiere la confesión de ciertas actitudes adoptadas por el absolvente. ¿Cuáles serían estas actitudes? Una ausencia injustificada, me citan y no comparezco y no digo nada. O comparezco, pero me niego a responder. Entonces es susceptible de prueba en contrario. Sí, la ficta sí. Segundo supuesto, entonces, comparezco y me niego a responder. O la tercera, contexto de evasivas. La diferencia que tiene con la expresa es que la confesión ficta puede ser desvirtuada por prueba en contrario. Bien, si de las restantes pruebas de autos se demuestra que esa confesión ficta, por no venir, Juan Manuel estaba de vacaciones o había salido con Nicolás y no tuvo ganas de venir a absolver posiciones, a venir a confesar, en principio se declara la confesión ficta. Lo vamos a ver ahora, artículo 415 del Código Procesal. No obstante, si el resto de las pruebas producidas en autos se demuestran que, a pesar de no haber venido, las posiciones que se le tuvieron por confesa en forma ficta no son así, porque las pruebas en contrario lo desvirtúan, el juez lo pondera. Entonces, la expresa, en principio, hace plena prueba. No se necesita ningún tipo de prueba más. La ficta puede ser desvirtuada por prueba en contrario. ¿Bien? Eso, puede suprimir. Ahí leí el chat. Tercera clasificación. O sea que el juez, profe, perdón que interrumpa, pero el juez hace un juris tantum, una presunción que omite prueba en contrario de los hechos, de los hechos por al no presentarse, o sea, los da por válidos hasta que se demuestre lo contrario. Claro, si no hubiese ningún... A ver, la confesión ficta normalmente, en los procesos existen otros medios probatorios producidos. Si no hubiera ninguno, el juez podría valerse la confesión ficta para dictar sentencia. ¿Bien? Entonces, tiene el mismo efecto que la expresa, es decir, se tiene por confesado, pero la diferencia es que acá se valoran el resto de las pruebas producidas y estas pruebas producidas podrían llegar a desvirtuar la confesión ficta. En cambio, la expresa en principio no. Porque la confesión ¿Cómo no expresa violar el tema de la situación de tomar el silencio como declaración? ¿Cómo no te escuché, Leonardo? No entendí nada. Claro, perdóname. el silencio no es ni afirmativa ni negativa. ¿Esto no estaría chocando con ese principio? Ah, sí, eso es el principio general, que el silencio no es reconocimiento de verdad. Ahora, ¿vos qué viste hasta ahora en silencio? En materia procesal. ¿Qué vieron ahora? 354 del Código Procesal. Artículo 59 del Código Procesal también. ¿Qué pasa con el silencio? No vayas a la otra computadora, al código. Ah, no, mirá. No, eso lo tendrían que saber. Tiene efectos el silencio a nivel procesal. Tiene efectos. A ver, ¿cuál es el primer efecto? 354. ¿Qué pasa si ustedes no contestan la demanda? 354 se hizo primero. ¿Qué efecto tiene ese silencio? reconocido. ¿Qué es? Oye, guarda. Esta es pregunta de examen, ¿eh? Se los tienen que haber dicho. 3 efectos distintos tiene ese silencio. A ver quién se anima a contestar. Soledad se ríe. ¿Declaración de rebeldía? Se lo dan. No, ojo, la declaración de rebeldía no es un efecto de la no contestación. Lo tiene Se lo dan por eso todo. Aguarda un segundo, no hablen. La declaración de rebeldía puede o no ser pedida por la parte actora y tendrá sus efectos de las notificaciones, cautelares, etc. Ahora bien, los efectos de la incontestación de la demanda de este silencio son los que están en el artículo 354 primero. Primer efecto, presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda. Ese silencio, porque Leonardo no se presentó a contar la demanda, se presume que el relato efectuado por Nicolás se presume cierto, se presume. De los hechos lícitos, se presume cierto. ¿Qué quiere decir que se presume? Que, ojo, no es que sí o sí se lo tienen por reconocido y ya está, ese silencio, no. En cuanto a los hechos, es una presunción de verdad de los hechos lícitos. Una presunción de verdad. En cuanto a los documentos, ¿qué efecto tiene el silencio? Se lo da por reconocidos. Los tendrá por reconocido. Exactamente. ¿Qué sucede, profe, a partir, por ejemplo, de la negativa en todo lo expresado por la contraparte en la demanda, por ejemplo, el no negar específicamente, el no negar general? Eso sería, se agarraría, por ejemplo, a esa cuestión, a ese supuesto. Bueno, ese sería el mismo efecto, pero no hubo silencio, porque ahí vos te presentaste. Claro, yo esto está bien, está muy bien, es el mismo efecto, pero yo estaba hablando, me ceñía lo que decía Leonardo del silencio. ¿Tiene efecto de silencio? En principio no, a veces sí, cuando está expresamente contemplado. Ejemplo, incontestación de la demanda. Iván dijo recién muy bien que en cuanto a los documentos se los tiene por reconocidos. Y en cuanto a las cartas,
Por recibidas. Recibidas. Exacto. Eso que les acabo de decir, artículo 354, inciso 1, es pregunta de examen. ¿Cuáles son los efectos de la incontestación de la demanda? En este caso sería el silencio del demandado. Otro efecto que podría tener es el de la declaración de rebeldía, que decía, creo que fue Victoria, que es la posibilidad de declarar en rebeldía. Si yo no me presento, no comparezco, podría ser declarado rebelde. Entonces, volviendo, no me acuerdo cuál había sido la pregunta originaria. El silencio, por la confesión ficta. Claro. El silencio... Que tiene mucha pinta de ser una construcción pretoriana que se ha llevado el código y cómo no choca, digamos, con el principio general. Esa era, podríamos hablar de filosofía jurídica de la materia. Bien, en realidad no choca con el principio general, porque en materia de silencio no surte efectos, salvo que la legislación lo diga, salvo que la ley lo diga. En el caso de la absolución de posiciones, el propio código, el artículo 415, dice que si uno no comparece en forma justificada, una ausencia injustificada, perdón, o si se niega a responder o contesta con evasivas, la propia ley le asigna el carácter de confesión ficta a ese silencio o a esa conducta evasiva, etc. ¿Bien? Ese silencio, la ley le está asignando un efecto. Entonces no contrapone nada porque el propio texto legal, al igual que con el 354 de contestación de demanda, le asigna un efecto propio. ¿Bien? Entonces no estaría colisionando con la regla general que el silencio en principio no es manifestación de voluntad, etc., que es lo que vimos en el derecho de fondo. Artículo 304 también, el desistimiento del autor se tiene por aceptado si el demandado no contesta. Sí, exacto. Ese es otro efecto del silencio. Bueno, seguimos. Tercera clasificación, que es la más importante, de confesión simple, calificada y compleja. ¿Qué es la confesión simple? Es el reconocimiento liso y llano. Yo siempre pongo los mismos ejemplos para que lo entiendan fácil esto. ¿Cuándo una confesión sería simple? Para que jure como es cierto que Gastón Arrechea le prestó 1.000 pesos. Sí, es cierto. Esa es una confesión simple. Yo estoy reconociendo en forma lisa y llana el hecho contenido en esa posición. Bien, ahora vamos a ver las posiciones, son cada una de las, no son preguntas, son cada una de las afirmaciones que contiene un pliego de posiciones. Que ahora vamos a ver qué es. Entonces, ¿cuándo una confesión sería simple? Cuando hay un reconocimiento liso y llano. Sí, es cierto lo que me están diciendo. Que Gastón Arrechea me prestó 1.000 pesos. ¿Cuándo una confesión sería calificada? Cuando yo reconozco el hecho afirmado por Gastón, es decir, yo reconozco que Gastón me prestó 1.000 pesos, pero a eso le agrego un hecho no independiente, ahora con un ejemplo lo van a entender fácil, que limita o modifica los alcances de mi confesión. ¿Cuál sería este agregado de un hecho no independiente? Yo reconozco que Gastón me dio 1.000 pesos, me entregó 1.000 pesos, pero fue en carácter de donación. Si se fijan, es un hecho no independiente, ¿por qué? Porque está directamente concatenado con esa secuencia, es decir, la entrega del dinero, pero fue en carácter de donación. Esto modifica los alcances. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo la entrega del dinero, pero no fue algo en un marco de una contratación, sino me lo regaló, me lo donó. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo una confesión sería calificada? Cuando se reconoce el hecho, entrega del dinero, pero se le inserta, se le incorpora un hecho no independiente. ¿Por qué no independiente? Porque fue todo en la misma secuencia, que modifica o altera los alcances de la confesión. ¿Por qué modifica o altera los alcances? Porque en la simple yo dije, reconozco que me dio 1.000 pesos. En la calificada, yo reconozco la entrega, pero digo, fue en donación. No me puede exigir nada, él me lo regaló, ese dinero. ¿Bien? Esa sería la confesión calificada. Y la confesión compleja, que ya les anticipo que es la única divisible, no se puede dividir lo que se confesó, te sirve o no te sirve, pero no se puede dividir, salvo la confesión compleja. ¿Cuándo una confesión es compleja? Cuando yo reconozco el hecho, reconozco que Gastón me entregó 1.000 pesos, pero le incorporo un hecho independiente que modifica o limita los alcances. A ver, reconozco que Gastón me dio 1.000 pesos, pero yo al día siguiente se los devolví. ¿Por qué es un hecho independiente? Porque fueron dos secuencias temporales distintas. Un día vino y me entregó el dinero, lo estoy reconociendo. Otro día, otro hecho, yo fui y se los devolví. ¿Bien? Entonces, esta es la clasificación más importante. Simple, calificada y compleja. La simple, reconocimiento liso y llano del hecho, en materia de la posición, reconozco que me entregó 1.000 pesos. Calificada, a ese hecho reconocido se le incorpora, se le adiciona un hecho no independiente que modifica o limita sus alcances. Reconozco que recibí los 1.000 pesos, pero fue en carácter de donación. O compleja, que es el único tipo de confesión divisible, en el cual reconozco que me entregaron el dinero, pero incorporo otro hecho independiente que modifica o limita sus alcances. Pero yo otro día fui y se los devolví.
¿Bien? Son dos hechos Podría independientes. ser también, doctor, podría ser también, por ejemplo, reconozco que le debía 1.000 pesos, pero él a mí también me debía 1.000 pesos. No sé, porque en realidad... Pero él me debía 1.000 pesos. Ahí invocaría la compensación. No, bueno, claramente sería compensación que se extinguen las obligaciones hasta el importe de la menor. Eso sí, sin duda sería compensable. Lo que no sé, sí, podría ser un supuesto de confesión compleja. Pasa que la realidad, la idea de la confesión compleja no es que sean, a ver, vos me debes, yo me debo, sino que yo reconozco lo que pasó acá, que vos me diste la plata, pero le incorporo otro hecho independiente relativo a la misma situación. Incorporo otro hecho independiente que modifica los alcances de mi confesión. Bien, yo reconozco que Gastón me dio 1.000 pesos, pero después fui y se los devolví. En el caso que plantea, creo que fue Cristina, son dos cuestiones completamente independientes. Bien, no están vinculados un hecho y el otro, como materia de confesión. ¿Se entiende? No Pero importa, si fuera, por ejemplo, por unas mercaderías, no me entregaste las mercaderías por 1.000 pesos, no te pagué los 1.000 pesos. Pero es otra cosa. Sí, estoy tratando de forzarlo a ver si lo puedo encontrar dentro de uno de los tipos de confesión, pero creo que no. Sí, uno podría decir, en realidad sería una explicación a una confesión simple eso, porque cuando uno confiesa un hecho, yo, confieso que Gastón me dio 1.000 pesos. ¿Puedo ampliar? Sí. Yo tengo que decir cierto, si es cierto o no es cierto. Sí es cierto, me dio 1.000 pesos. Lo que podría ampliar esta confesión simple en este caso, lo que podría ampliar es decir, pero fíjese, doctor, que Gastón también me debe a mí, perdón, una suma mayor o un importe igual. Pero en realidad no sería dentro de una misma confesión, sino que sería incorporar una explicación que no sé ni siquiera si es materia de litigio, porque si no está dentro de la demanda y contestación, si estuviera puede ser, que en realidad debería ser materia de confesión cuando uno ofrezca la prueba de la otra parte, de la contraria. Pero si no, no es un hecho litigioso. No modificaría los alcances de mi confesión. Sí. Claro, no puede incorporarlo en la vista de causa el hecho de que le debe 1.000 pesos. Si no está alegado en los escritos postulatorios, no, porque no es un hecho controvertido, no puede ser materia de confesión. Por eso, lo tendría que haber reconvenido en la contestación. Sí, bueno, sí. En el caso, para poder alegar compensación, como decía Néstor, sí, tendría que haber sido reconvenido o alegar en la contestación para que el juez lo tome en cuenta al momento de sentenciar para compensar las deudas. Juan, creo que querías intervenir, ¿no? No, si por ejemplo fuera una situación externa al negocio jurídico, litigioso en ese caso, fuera de otro, por ejemplo, porque puede no ser litigioso, otro contrato sobre otra cosa, y yo le doy en cambio una cantidad de dinero y le retiro una en pago de lo que me debía, por ejemplo. Y eso yo lo alego en la reconvención que hago, o bueno, directamente en la contestación de la demanda. Eso ya podría ser una solución de posición. ¿Cómo se tomaría en ese caso? Sí, igual, ojo, porque cuando vos reconvenís, tiene que versar sobre el mismo objeto litigioso. Vos, por ejemplo, si te reclama una deuda por cobro de pesos, no puedes decir, sí, pero él me atropelló la semana pasada, entonces yo le voy a iniciar un juicio. Tiene que siempre versar sobre el mismo objeto, ¿eh? Por ejemplo, si es una demanda de accidente de tránsito, vos podrías reconvenir porque en realidad el relato de los hechos difiere. A mí me demandan diciendo que yo pasé exceso de velocidad y yo reconvengo y digo, no solo que yo iba a velocidad permitida, sino que encima Juan cruzó el semáforo en rojo y me destrozó el auto, entonces reconvengo yo por los daños. Pero es el mismo plafón fáctico, bien, los mismos hechos. Yo no podría reconvenir por algo que no tenga nada que ver, si es una deuda por un daño por un accidente de tránsito, no le podría reconvenir por un cobro de pesos, por una compra de mercadería. Bien, entonces, eso ojo, porque la materia de reconvención siempre tiene que versar sobre el mismo plafón fáctico. O sea, puede diferir el relato de los hechos, pero siempre tiene que ser sobre el mismo plafón fáctico. No se pueden, tenés que iniciar otro proceso por fuera. Tiene que haber una conexidad entre los hechos que se reconvengan. Exactamente. Por eso digo, yo puse los dos supuestos de si fuera a la reconvención o fuera directamente a la constitución de la demanda, atribuyendo, podría ser otra cuestión. Podría yo la demanda alegar que yo le sustraje esa cantidad de dinero por otra cuestión. No sé, sería una prueba documental que yo creo, ¿no? Y la podría ratificar. Sí. ¿La conexión no solo es requisito en los procesos sumarios? Ojo, en la sumarísimo no se puede reconvenir, en sumario y en ordinario también. En ordinario y en sumario. En sumarísimo no hay reconvención. Que en el ordinario se podía reconvenir por algo que no se puede. No, se puede reconvenir. No es inconexa. En el proceso ordinario no es inconexa, conexa o inconexa. No, siempre las pretensiones tienen que ser conexas. Siempre. Lo que pasa es que la reconvención no procede en el ordinario, o sea, perdón, puede proceder en el ordinario, puede proceder en el sumario. Lo que no puede hacer es reconvenir en el marco de un sumarísimo. Eso no está permitido. Pero en la reconvención, a ver, ¿cuál sería un supuesto de bueno, el de accidente de tránsito que les dije recién? O, por ejemplo,
A ver, me reclaman una determinada suma de dinero por un cobro de mercaderías y yo reconvengo porque en realidad la mercadería que me entregó fue defectuosa, no me la entregó. ¿Se puede reconvenir ahí? Sí, yo puedo reconvenir. ¿Por qué? Porque todo versa sobre el tema mercaderías. Es muy difícil bajárselos a la práctica, no sé si estoy siendo claro. En el caso del accidente de tránsito es mucho más sencillo. Ahora bien, ¿cuál es la conexidad que tiene que haber? Que verse sobre el mismo tema. Mercaderías, por ejemplo. No podría yo demandar por un accidente de tránsito y que me reconvengan por un cobro de pesos por la venta de mercaderías. No tiene nada que ver. En ese caso hay que ir por un proceso de conocimiento diferente. ¿Bien? Que juez la asignará vía sumaria o sumario u ordinaria en este caso, según corresponda, según considere. ¿Bien? Vamos a avanzar porque si no, no sé si vamos a llegar a terminar. ¿Les parece? Bueno. Sí. Absolución de posiciones. ¿Qué es la absolución de posiciones? Es el medio probatorio mediante el cual las partes pueden obtener la confesión de la contraria en el marco de un proceso. Bajo juramento o promesa de decir verdad. Y acá vamos a entrar a una cosa que me han dicho hoy tempranito. Cuando hablan de absolución de posiciones, no se habla de actor y demandado, se habla de ponente y absolvente. Ponente es el que ofrece ese medio probatorio, el que ofrece la absolución, que puede ser el actor o el demandado, se le dice ponente. Y absolvente es el que debe comparecer a prestar declaración, bajo promesa o juramento de decir verdad. De manera que la absolución de posiciones es una de las maneras, de las formas de obtener una confesión. Es una de las formas de obtener una confesión en el marco de un proceso judicial. El medio probatorio se llama absolución de posiciones. ¿Bien? Lo que decían hoy de declarar contra sí mismo, bueno, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque cuando comienza la audiencia se le toma juramento o promesa de decir verdad. Y acá ustedes, si estudiaron Penal 1, o creo que en Derechos Humanos también lo tienen que haber visto, hay una garantía constitucional que está en el artículo 18 que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, Patricio, vos me estás tomando juramento o promesa de decir verdad, o sea, me estás obligando a decir la verdad, pero eso podría llegar a implicar que yo declare contra mí mismo. ¿Qué pasa acá? Bueno, ahí es una interesante discusión doctrinaria. Lino Palacio, que es para mí el mejor procesalista, que ya está en el cielo, decía que en realidad esta garantía constitucional del artículo 18 de no declarar contra sí mismo solamente rige para procesos penales. Ustedes, si los imputan por un homicidio, no están obligados a confesar el hecho, a declarar contra ustedes mismos. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero entiende que no se aplica a los restantes procesos judiciales. Otros autores como Quadri, que para mí es el mejor en materia de prueba, si se ve el libro rojo que está ahí al fondo en 2 tomos, es el tratado, se llama La prueba en el proceso civil, de Gabriel Quadri, que es un secretario de Cámara de Apelaciones de Morón, muy brillante, doctrinario brillante. Él dice que no. ¿Por qué? ¿Dónde dice que esta garantía constitucional se aplica a un tipo de proceso y a otros no? Si la Constitución no lo dice. Y me dice, y digo más, dice él. Él lo entiende que uno no lo aplica en procesos penales porque normalmente se discute la libertad de una persona. Pero incorpora una salvedad que dice que en los procesos civiles y comerciales normalmente se discuten cuestiones patrimoniales. Y el patrimonio también es una garantía constitucional, que está en el artículo 17. De manera que, para este autor, con el cual coincido, más allá de que uno preste juramento o promesa de decir verdad, no está obligado a declarar contra sí mismo. Y de hecho jamás declaran contra sí mismo. Siempre lo que le decía hoy, es una probatio inutilísima porque nadie reconoce, o casi nadie, reconoce. ¿Bien? Entonces acá colisionan un poco las garantías constitucionales. ¿Se toma promesa o juramento de decir verdad? Sí. ¿Están obligados el quien absuelve a decir la verdad? Según Palacio sí, según Quadri y gran parte de la doctrina no. ¿Por qué? Porque también se juega otro derecho constitucional, otra garantía que está en el artículo 17, que es el derecho de propiedad. ¿Bien? Y porque además el artículo 18 no dice que es solamente para procesos penales, él no declara contra sí mismo. ¿Bien? Pero es una discusión doctrinaria que se da. ¿Cuándo se ofrece la prueba confesional? Depende del tipo de proceso, si es ordinario, sumario, sumarísimo. Bien, si es sumario, sumarísimo. Con la presentación de una demanda, la presentación. ¿Y si es ordinario? La demanda contestación. En los primeros 10 días de Los primeros Bien. 10 días. Algo que yo no les dije ayer, que supongo que se los habrán dado igual, es que si ustedes se fijan en el proceso ordinario, el artículo 365, que es el que establece el plazo, que dice de 40 días, y dice en el segundo párrafo, que es un renglón, dice que la prueba se debe ofrecer dentro de los primeros 10 días, punto. Y yo ya les dije que es dentro de los primeros 10 días, desde que queda firme el auto de apertura a prueba, es decir, que se notifican. ¿Qué podrían hacer ustedes cuando se notifican de auto de apertura a prueba?
si les parece que no debía abrirse a prueba. Oponerse. Oponerse. Muy bien, Rocío. Muy bien, Rocío. ¿Pueden apelar? No. Lo que pueden hacer es oponerse a la apertura a prueba dentro de los 5 días. Creo, si mal no recuerdo, es el único supuesto de oposición con palabra oposición que está en el código. Uno le dice oponer excepciones y en realidad es interponer. De oposición a la apertura a prueba. Estoy casi seguro que es el único supuesto que hay en el Código Procesal. Entonces, cuando ustedes lo notifican del auto de apertura a prueba, tienen 5 días para oponerse. Va a decir, no, mire, doctor, acá no hay hechos conducentes incontrovertidos, decae la cuestión de puro derecho, resuelva. Entonces, lo que se interpretó jurisprudencialmente, si lo que les decía recién en el 365, dice que la prueba se ofrece dentro de los primeros 10 días, pero no dice desde cuándo. Lo que interpretó la jurisprudencia, la doctrina, es que esos 10 días son desde que queda firme el auto de apertura a prueba. ¿Bien? Entonces, si es un ordinario, ¿cuándo deberíamos ofrecer la confesional y todos los medios probatorios, a excepción de la prueba documental que se acompaña con la demanda o la contestación? Dentro de los primeros 10 días, desde que queda firme el auto de apertura a prueba. ¿Bien? Esa es la oportunidad. En el código no lo dice, desde que queda firme el auto de apertura a prueba, pero en cualquier código comentado lo van a encontrar, en cualquier manual lo van a encontrar. ¿Bien? Puede pedirse, esta es prueba de examen, ¿puede pedirse la prueba de absolución de posiciones como prueba anticipada? ¿Qué es la prueba anticipada? Sí, se puede. Sí, se puede, pero solo dentro del proceso. No se puede. No se puede pedir. Se puede, pero solo dentro del proceso. Se puede pedir una vez trabada la litis. Muy bien, Daniela. Muy bien, Daniela. Esa es la respuesta correcta. No, la prueba no. Se puede ofrecerla. Usted, todos los medios probatorios, casi todos se pueden ofrecer como prueba anticipada. Por ejemplo, un testigo de avanzada edad, una pericial si es una arquitectura que un edificio se está viniendo abajo, etc. La particularidad que tiene la absolución de posiciones, que esto suele ser pregunta de examen, es que para uno poder pedir como prueba anticipada este medio probatorio, indefectiblemente tiene que estar trabada la litis. El momento procesal oportuno para producirla sería la audiencia de vista de causa. ¿Bien? Si yo lo quisiera hacer en forma anticipada, ¿podría hacerlo antes de interponer la demanda? No. ¿Por qué tiene que estar trabada la litis? Porque recién con la traba de la litis, quien va a absolver conoce los hechos. ¿Bien? Ese es el sentido común. ¿Cómo me van a llamar a absolver posiciones si ni siquiera sé cuáles son los hechos sobre los cuales vamos a debatir en este proceso? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Se puede ofrecer la prueba de absolución de posiciones como prueba anticipada? Sí, pero siempre y cuando esté trabada la litis. ¿Por qué? Porque cuando la traba de litis se fijan los hechos sobre los cuales se deberán absolver posiciones. ¿Bien? Profe, ¿no también responde, por ejemplo, a que no es parte y solo las partes pueden absolver posición y uno no es parte hasta que se traba la litis? Exacto. ¿Cuándo? Por eso te digo, está muy bien esa acotación. Cuando se traba la litis, queda determinada la actor y demandado. Hasta que tanto no se lo trabe la litis, yo puedo desistir. Después de trabar la litis, puedo desistir, salvo del derecho que se puede desistir siempre, si no debo desistir con el consentimiento de la parte contraria. Entonces, ¿por qué la traba de la litis? ¿Un café, porfa? ¿Cómo? Un café no puedo hacerte, Néstor. Porque estamos lejos y estaría rompiendo el distanciamiento preventivo social y obligatorio. Disculpe, no pasa nada. Pero había abierto el micrófono. No sé si vieron que hoy en la tarde hubo un diputado que hizo algo muchísimo peor, así que no te preocupes que esto del café es algo mínimo. Bueno, entonces, es muy buena la acotación de Juan Manuel. Con la traba de la litis se adquiere la calidad de parte. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque hasta que no estuviera la traba de la litis, uno podría desistir de esa parte. Después podría, pero con el consentimiento de la contraria. Podría aparecer tercero que se incorporen al proceso también. Entonces sí, también afectaría. Sí, pero ojo. Si yo demando a 4 personas, notifico el traslado de la demanda a la primera, a esa después le puedo pedir la prueba anticipada. ¿Por qué? Pues ya se trabó la litis con él. Él ya sabe los hechos sobre los cuales tiene que absolver. ¿Bien? No es que tiene que estar trabada la litis con todos los demandados, sino con quien quiero yo ofrecer la prueba de respeto de quien quiero ofrecer la prueba. ¿Se entiende? Entonces yo cuando notifico el traslado de demanda a uno o a todos los demandados, a partir de ahí que queda trabada la litis, se puede ofrecer como prueba anticipada la prueba confesional, como bien dijo Daniela. ¿Bien? Porque a partir de ahí, quien va a absolver conoce los hechos sobre los cuales deberá absolver. ¿Bien? ¿Cuáles son los sujetos? Lo habíamos dicho recién, actor o demandado. Se le dice al que ofrece la prueba, se le dice ponente, al quien debe comparecer a declarar se le dice absolvente. En los casos de litisconsorcio, ustedes vieron litisconsorcio, un tema... justo ahí Manuela preguntaba eso. En el caso de litisconsorcio, ¿puede absolver posiciones? Entre litisconsortes no pueden citar absolver posiciones. Si por ejemplo somos 2 actores litisconsorcio activo,
Yo no puedo citar a confesional a mi compañero de litis consorcio, ¿vale? Compañero es un lenguaje coloquial. No puedo. Lo que sí lo podría citar es como testigo, pero no como prueba confesional. Ahora bien, la declaración que hago uno de los litisconsortes, si por ejemplo activo éramos Juan Manuel y yo, y Juan Manuel confiesa algo, no produce efectos sobre mí, no produce efectos sobre la parte contraria, pero el juez la puede valorar al momento de sentenciar. ¿Bien? Es muy buena la pregunta de litisconsorcio. Dígame un supuesto de litisconsorcio necesario, a ver. Un ejemplo. Una división de condominio. Excelente. Sí. Una disolución de sociedad. Sí. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de litisconsorcio necesario, activo o pasivo? Es un proceso voluntario, o sea, ahí sería más complejo encontrar... Partición de herencia. El mejor ejemplo es un juicio de escrituración. ¿Por qué? Yo siempre lo ponía como un ejemplo práctico. Yo estuviera de novio con Karen. Celebramos un boleto de compraventa y compramos a Victoria e Iván una casa. Nosotros dos le compramos a ellos dos. Victoria e Iván, medio delincuentes, no cumplen con la prestación de vida, no podemos escriturar el bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a un juicio de escrituración. ¿Yo podría demandar yo solo a Victoria e Iván? No. El juicio de escrituración en este caso es un caso de litisconsorcio necesario, activo y pasivo. Es decir, tenemos que demandar Karen y yo contra Victoria e Iván. Indefectiblemente los dos contra los dos. Ese es un caso de litisconsorcio necesario. ¿Por qué necesario? Porque no se pueden escindir los procesos judiciales. ¿Cuál sería un caso de litisconsorcio facultativo? Vamos al ejemplo fácil, accidente de tránsito. Vamos con Paola, no Ofelia, chicos, ahí vi que sacó el Ofelia, Paola Quintero, muy bien, ahora no me voy a equivocar más. Vamos con Paola en un auto y Agustina Gómez, que había estado tomando unos tragos con Nicolás, que ya desde ayer sabemos que le gusta mucho tomar bebidas alcohólicas, cruzan un semáforo en rojo y nos chocan al medio y nos dejan, a mí más feo de lo que soy, a Agustina ahora creo, o a Paola, no sé porque no le veo la cara porque veo, o sea, a Agustina ve una foto y a Paola ve una foto y a Agustina directamente no la veo. A mí me dejan aún más feo de lo que soy. ¿Estamos obligados los dos a demandar al conductor? No. Yo puedo iniciar mi juicio de accidente de tránsito y mi compañera puede iniciar el juicio de accidente de tránsito. Eso es un litisconsorcio facultativo. ¿Por qué facultativo? Porque podríamos hacerlo los dos. Demandar los dos contra el conductor y reclamar cada uno sus rubros en una misma demanda. Pero es facultativo. No estamos obligados a los dos interponer la demanda contra el conductor, que no me acuerdo ni quién era ya, que cruzó el semáforo en rojo. ¿Bien? Ese es un ejemplo de litisconsorcio facultativo. Volvemos. Sujetos estamos hablando. Salimos del litisconsorcio. Vamos a personas físicas. Como les decía antes, tienen que ser capaces. Si fueran incapaces, declaran sus representantes legales, tutores o curadores, según qué tipo de incapacidad. Y que habían preguntado hoy qué pasa con los apoderados. ¿Pueden absolver posiciones los apoderados? Había preguntado una de las chicas hoy temprano. Sí, pero ojo. Si se celebra un contrato, que es un mandato, si es sobre actos realizados por el apoderado o por el mandatario, puede absolver posiciones. Si fueran hechos anteriores a la celebración del mandato, en principio no puede absolver, salvo que se den 3 requisitos. Reitero, el apoderado, que es un mandatario, ¿puede ser citado a absolver posiciones? En caso de personas físicas estamos hablando, obviamente, ¿no? En personas jurídicas sí, porque la persona jurídica no puede absolver. En caso de personas físicas, un apoderado podría comparecer a absolver si es hecho realizado por él. Perdón, eso es uno de los supuestos. Si es hecho realizado por este apoderado en ejercicio de sus funciones, puede ser citado a absolver. Ahora bien, si fueran hechos anteriores al contrato de mandato, podría ser citado si se dan 3 requisitos. El primero, que el mandante, quien le confirió mandato, que el mandante esté fuera del lugar del juicio, si estuviera en España. Primer requisito. El segundo, que dentro del poder le hubiese dado facultades expresas para absolver. Expresas. Cuando haces un poder judicial, ¿alguna vieron un poder judicial? Sí. Juan Manuel seguro que sí, si no, tu papá te puede mostrar alguno, Daniela seguro que sí, Adriana seguro que sí. Bueno, en un poder lo que se hace es, fulanito le confiere facultades a menganito y se detallan todo lo que pueden hacer. De manera que, en nuestro caso, podría absolver si dentro de todas esas facultades que le otorgaron al apoderado está la de absolver posiciones, sí puede ser citado.
Y el tercero es que no haya oposición de la parte que ofreció la prueba, del ponente. Bien, entonces, repito, ¿el apoderado puede absolver posiciones? Si fueron hechos realizados por él en carácter mandatario, sí. Si fueron hechos anteriores al contrato de mandato, podría, si el mandante no estuviera, si él tuviera facultades y si la otra parte no se opusiera. En el caso de sociedades, decía Lorenzo, si son sociedades de hecho, la confesión de una de las partes involucra a los restantes. Tiene efectos a los restantes socios. Personas jurídicas. Pregunta que hacía el doctor del Cerro, cuando yo cursé. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? ¿Quién absuelve posiciones? El representante legal. Acá hay una particularidad, que está en el artículo 403, si mal no recuerdo. ¿Cuál es? Cuando se cita al representante legal para absolver posiciones, la persona jurídica tiene la posibilidad de oponerse a que mi representante Fabiola absuelva. ¿Cómo se instrumenta esto? Dentro de los 5 días de notificada la citación para absolver posiciones del representante legal, lo que tiene que hacer la persona jurídica es decir, me opongo a que declare Nahara por 2 motivos. O porque Nahara no intervino en los hechos, materia de este litigio, o porque no los conoce. Y acto seguido, lo que debo hacer es designar, la persona jurídica debe designar el representante legal que va a absolver. ¿Bien? Y se notifica en ese mismo escrito en el cual plantea la oposición. ¿A través de quién hablaría la persona jurídica? Muy bueno, puede ser el presidente. Si es una sociedad anónima, por ejemplo, el presidente. Dice, no, miren, el representante legal nuestro es Rocío. Pero Rocío no tomó conocimiento de esos hechos, porque en ese momento no era nuestra representante legal. Quien debe declarar es Agustina. Entonces, lo puede hacer si dentro de los 5 días de notificada la citación para absolver, debe manifestarlo. ¿Qué debe manifestar? O que el representante legal no conoce los hechos, o que no intervino en los mismos. Y en el mismo acto de oposición, designar a quien debe absolver. ¿Bien? Si no lo designare, o si lo designare y después ese representante no compareciere, se lo tendrá por confeso en forma ficta. ¿Bien? ¿Estamos? Genial. Uy, me quedan 15 minutos, no voy a llegar. ¿Qué pasa si quien debe absolver es el Estado? El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, algún banco oficial. En ese caso declaran vía oficio. Absuelven, sí, pero vía oficio. ¿Bien? ¿Qué es el pliego de posiciones? Me tengo que apurar, porque si no, no vamos a llegar. ¿Qué es el pliego de posiciones? Bueno, el pliego de posiciones es un escrito. Todo esto igual les queda grabado. Voy a tener que hablar un poco más rápido, chicos, pero les queda grabado igual. Y lo pueden escuchar y de paso me ven la cara de vuelta y se ven la cara de ustedes de vuelta. Es re divertido. Debe ser re divertido escuchar una clase mía repetida. Ya te vieron un video de la clase el otro día, ser genial. Mejor que ver a Boca, ¿no, Adriana? Entonces, ¿qué es el pliego de posiciones? Es el escrito, es un escrito que contiene, valga la redundancia, las posiciones formuladas por quien ofrece la prueba, que ¿cómo se llama? ¿El que ofrece la prueba? Ponente. Ponente, muy bien. No hable más de autoría de mandados, habla de ponente y de absolvente. Entonces, el pliego de posiciones es el escrito en el cual se redactan cada una de las posiciones sobre las cuales deberán absolver. Ese pliego de posiciones debe ser firmado por un letrado y se acompaña en un sobre cerrado. Ahora vamos a ver cómo es la instrumentación práctica. ¿Cuál es la forma en la cual se deben redactar las posiciones? No son preguntas. ¿Bien? No se redacta en forma de pregunta, en forma de interrogatorio. Lo que se hace es se redactan en forma afirmativa. Es, para que jure... Bueno, si fuera una persona pública, declaran por oficio, Manuela. No sé si eso lo habías preguntado antes, perdón, porque no le presto mucha atención al chat. Entonces, ¿qué pasa con la forma en la cual se redactan las posiciones? Siempre en forma afirmativa. Es, para que jure como es cierto que interviene en un accidente de tránsito. Para que jure como es cierto que cruzó el semáforo en rojo. Para que jure como es cierto que venía exceso de velocidad. Bien, entonces, primera regla de las posiciones, se redactan en forma afirmativa. Segunda regla, en forma clara. Clara y precisa. Bien, no puede dar lugar a confusiones. Si diera lugar a confusiones, se puede rehusar a contestar. O el juez la puede reformular, esa posición. Bien. Tercera cuestión, debe versar sobre un solo hecho. Cada posición debe contener un solo hecho. ¿Qué quiere decir esto? Para que jure como es cierto que interviene en un accidente de tránsito. Punto. No pueden decir, para que jure como es cierto que interviene en un accidente de tránsito cruzando un semáforo en rojo y exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque ahí estaría incorporando 3 cuestiones distintas. ¿Bien? Si lo hicieran, si redactaran más de un hecho en una posición, el juez lo puede dividir
o la parte que debe absolver puede pedir que se reformule y se las divida. ¿Bien? Entonces solamente deben contener un hecho, para que jure como es cierto que intervino en un accidente de tránsito, para que jure como es cierto que cruzó el semáforo en rojo, para que jure como es cierto que venía exceso de velocidad. Bien, un hecho por posición. ¿Qué pasa con este pliego de posiciones, entonces? ¿Cómo se materializa? Se lo incorpora dentro de un sobre cerrado, y ese pliego debe ser entregado hasta media hora antes de la audiencia. ¿Por qué se instauró esto de media hora antes de la audiencia? Para evitar que el ponente, pícaro, traiga dos pliegos. Uno para el caso que quien deba absolver comparezca, y otro más perjudicial para el caso que yo llevo a la audiencia, veo que no está, bueno, entonces le entrego este que es más perjudicial. Bien, entonces, no hay cantidad limitada de preguntas, Graciela, se pueden hacer todas las posiciones que quieran. Y es más, una vez que terminan, pueden agregar en forma verbal, también se puede ampliar el pliego. ¿Bien? Pero debe estar acompañado en sobre cerrado hasta media hora antes de la hora de celebración de la audiencia. ¿Para qué instauró esto el legislador? Para evitar que el ponente se traiga dos pliegos. Uno para, ¿sí?, cuando llega a la audiencia está el absolvente, y otro para el caso de incomparecencia que sea más perjudicial. Bien, entonces entrega hasta media hora antes de la audiencia. No obstante, se entendió en la práctica que si uno no lo entregara, y compareciera al absolvente, se permite que se haga en forma verbal. ¿Por qué? Porque esta cuestión perjudicial del doble pliego, de si no viene, meto el más perjudicial, ya caería en abstracto porque el absolvente compareció. Bien, entonces, ¿cuándo se entrega? Hasta media hora antes de la audiencia. ¿Podría haber alguna forma, si me olvidé o no llegué? Sí, en caso de que el absolvente comparezca, podrán ser realizadas en forma verbal. Pero como regla, la entrega del pliego en el juzgado, en la secretaría, se dice, es hasta media hora antes de la audiencia. ¿Cómo es el procedimiento? La citación a absolver posiciones, ¿por qué medio se materializa? Por cédula. Bien, Ana Laura, por cédula. Artículo 135, inciso segundo, si no me traiciona la memoria. ¿Con qué anticipación se debe hacer la citación? 5 días. 5 días. Muy bien, Lorenzo. Son 5 días, salvo que fuera una cuestión urgente en la cual el plazo puede quedar reducido a 2. El Código Procesal de la Nación son más acotados los plazos, son 3 días y 1 en casos urgentes, perdón. Entonces, se cita por cédula, con la antelación que dijimos recién. En el cuerpo de la cédula se aclara que tiene que comparecer el día tal, a la hora tal, a absolver, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 415, que es ser declarado confeso en forma ficta. Eso debe estar en el cuerpo de la cédula. ¿Para qué? Para que el absolvente sepa cuál es el perjuicio, o la consecuencia, mejor dicho, que le va a acarrear el no presentarse a absolver posiciones. ¿A qué domicilio se libra la cédula? Pregunta de examen. Real. El constituido. Domicilio Al real. real. Bien. Si yo les digo... Al electrónico, ¿no es? Electrónico, no. Ahora les voy a decir, en realidad puede ser, pero miren, si yo les digo el 90% de los abogados, les van a decir al domicilio real, automáticamente. Por eso es que siempre en el parcial lo contestan mal. Y acá depende. ¿Ustedes cómo pueden intervenir en litigio, en un juicio? ¿Cómo tiene la asistencia del abogado? ¿Cómo puede ser? Según sea... Representante, apoderado... Chicos, perdón. Cierren todos los micrófonos porque se escuchan. Patrocinio letrado. Muy bien, Daniela. Entonces, las partes... Perdón, cada vez que hablen, cuando terminen de hablar, silencien el micrófono. Porque si no... Ah, Lucila levantó la mano. Ah, es un emoticón distinto, ese Lucila no tenía. La manito azul con blanco. Yo conocía la que puso Juan Manuel. Ahora te doy intervención. Uno puede intervenir en juicio por intermedio de un apoderado o con patrocinio letrado. ¿Por qué es importante esto para el momento de la notificación de la absolución de posiciones? ¿Eso quería decir Lucila? ¿No? Bueno, lo digo yo. ¿Por qué? Porque la cédula se va a dirigir a un domicilio... Ah, decilo. No, si querés decirlo vos, creo, pero me parece que... No, yo mientras menos trabaje mejor para mí, ¿eh? Decilo, a ver. ¿Por qué va a ser al constituido? ¿A dónde se diligencia? ¿A dónde se libra la cédula? Decime los dos supuestos. ¿Siempre va al real? A veces sí, a veces no. Depende. Puede ser al
Depende, puede ser al real o al constituido. Bien, yo sigo, así lo hacemos más Dijiste que rápido. al 90% de los abogados iba a decir al real. Exacto, ¿por qué? La gente entiende que siempre la absolución de posiciones se notifica al domicilio real. Y acá depende cómo estemos litigando. Si yo litigo con apoderado, es decir, yo le conferí poder a la doctora Paola Quintero para que me represente en juicio, en ese caso la cédula va a ser al domicilio real. Repito, si litigo por intermedio de apoderado, la cédula va a ser librada al domicilio real del cliente, del mandante. Si litigo por derecho propio, es decir, asistido con patrocinio letrado, la cédula se libra al domicilio constituido. ¿Y por qué es esto? Es sentido común. Porque lo que se busca con la absolución de posiciones es que quien deba absolver, se anoticie realmente de la fecha de audiencia. Si yo litigo con apoderado, yo le conferí poder a Paola y me desentiendo, ella lleva el juicio. Entonces, la cédula envíenmela al domicilio real para que yo efectivamente tome conocimiento de que tengo que comparecer el día tanto a absolver posiciones. Si yo litigo por derecho propio con patrocinio letrado, yo soy el que está litigando asistido por un abogado, porque si yo no soy abogado no puedo intervenir en un proceso. ¿Se entiende? Entonces, ahí va el domicilio constituido. ¿Por qué? Porque yo litigo por derecho propio, yo constituyo un domicilio, más allá que sea el del estudio jurídico del abogado. ¿Se entiende? El principio es de que haya anoticiamiento real por parte de quien deba absolver. En el caso del apoderado, eso se garantiza mediante el libramiento de cédula al domicilio real. En caso de que actúes con patrocinio letrado, va al domicilio constituido. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando por derecho propio. No estoy actuando por intermedio de un tercero. Estoy asistido por un abogado. Bien, entonces en ese caso va al domicilio constituido. Con patrocinio letrado, si el cliente tiene que ratificar, claro, exacto. Lo que significa que no se... Bueno, ratificar es si se invocó el gestor procesal, Lorenzo, no siempre hay que ratificar. Es si se invocó la franquicia prevista por el artículo 48. ¿Por qué? Porque los abogados hay muchos escritos que lo pueden presentar sin necesidad de la firma del patrocinado. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? ¿A dónde se diligencia la cédula? Depende. Tengo una duda. Sí. Dime. Sí, no sé si lo vas a decir. En la audiencia de cuando van a absolver posiciones, ¿quién está presente? ¿El juez? ¿El secretario? Sí o sí, porque se toma dentro del marco de la audiencia de vista de causa, que lo habíamos visto ayer. A su vez tiene que estar presente el absolvente, que es el que va, obviamente, a confesar o no, y el ponente puede o no estar. Si quiere va, si no quiere no va. Lo que tiene que haber hecho es dejar el pliego, sí o sí. ¿Bien? Para que se pueda celebrar la audiencia. Pero yo dejo el pliego y si quiero, como yo ofrecí la prueba, si quiero me quedo a la audiencia, si no quiero no. No está obligado. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes van a estar en el marco de la audiencia? El juez, el secretario, quien deba absolver y el ponente si quiere. Seguimos. ¿Qué pasa si hubiera un caso de enfermedad o de avanzada edad? En ese caso el juez puede apersonarse al domicilio de quien deba absolver, él personalmente, o designar a algún funcionario del juzgado para que preste declaración. Si después se comprobara que en realidad no estaba enfermo, se lo puede tener por confeso en forma ficta. Si tuvieran que ausentarse del país, quien deba absolver, justo me planeé un viaje para zafar de la audiencia, bueno, no. Lo que tienen que hacer es comunicarlo al juez para que o adelante la fecha de audiencia de vista de causa o la postergue. Si no lo hiciéramos, si no comunicáramos que nos vamos a ausentar, se toma como ausencia injustificada. Por más que yo pruebe migraciones que no están en el país, no importa, tendrías que haberlo denunciado, se toma como ausencia injustificada, se podrá declarar por confeso en forma ficta. No creo que terminemos hoy, pero bueno, mañana iré más rápido. Si no se estuviera en el marco de Justicia 2020, también está presente el juez, dice Rocío, debería estar presente, pero jamás lo estaba. Lo que garantizó Justicia 2020 es que bajo pena de nulidad estén presentes en las audiencias. Antes debían estar, pero no lo estaban. Siempre lo tomaba un empleado. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia? Lo que le decía recién. Dentro del marco de la audiencia de vista de causa, que no lo voy a repetir porque ya lo vimos anteriormente. Hasta la implementación del plan de oralidad existía lo que se llama plazo de tolerancia, que era media hora. Se esperaba media hora para que comparezca a absolver, y si no, se le elaboraba un acta y se declaraba la confesión ficta. Eso no está en ningún lado en realidad, porque era de práctica. De manera que si algún juez no quería esperar la media hora, no estaba obligado. No obstante, todos lo hacían, ¿no? Ahora con el plan de implementación de Justicia 2020 ya prácticamente no se espera. Se da comienzo a la audiencia en tiempo y forma, y si no está, lo siento. Sepan que el plazo de tolerancia, sin perjuicio que todos los tribunales lo daban esta media hora para esperar al absolvente, no está en ningún lado. Era solamente de práctica judicial para no ser tan rigurosos. Se le toma promesa o juramento de decir verdad. Lo que decíamos antes, para mi juicio, eso violaría la garantía del artículo 18. Entonces, por más que ustedes presten juramento o promesa, no están obligados a reconocer o a confesar.
se van contestando una por una las posiciones, y una vez que termina el pliego, la parte, el ponente, podrá ampliarlo, o el juez también podrá introducir las preguntas, porque el juez tiene la facultad, por artículo 413, de interrogar en forma libre a las partes. Así que independientemente de que no figure la posición o ese hecho dentro del pliego de posiciones, el juez tendrá la facultad, si así lo desea, de hacerlo de oficio. ¿Cómo deben ser las contestaciones? Estoy intentando avanzar, así me queda lo menos posible para mañana, el confesional. ¿Cómo tienen que ser las contestaciones? Tienen que ser en forma afirmativa o negativa, para que jure como es cierto que interviene en un accidente de tránsito. Si es cierto, no es cierto. En forma afirmativa o negativa. Ahora bien, ¿termina ahí? No. Ustedes tienen que decir sí o no, y pueden introducir una explicación. Sí es cierto, pero el ponente venía a exceso de velocidad, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo debe ser la contestación? En forma categórica. ¿Afirmativa o negativa, pero categórica? ¿Podemos llevarnos borradores o que nos asesore el abogado? No. No pueden valerse de borradores, no pueden ser asesorados. Solamente les permiten tener algunos apuntes o anotaciones si tuvieran que referirse a operaciones contables, a números o a nombres, porque es difícil recordarlo. Es la única forma de tener anotaciones extra o apuntes. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Que creo que lo decía Lucila hoy, si el absolvente dice, no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo qué pasó, pasaron muchos años, o pasaron pocos, pero tengo memoria frágil, como los hinchas de River post-descenso del 2011, o no, Juan Manuel, que seguramente te olvidaste muy rápido, pues pasó un año, pero pasó un año largo fue. No puedes contestar, no es pregunta, así que no, silencia el micrófono porque no está abierto, gracias. Esa es la facultad que tiene el profesor que no tiene el alumno. Entonces, ¿qué pasa si dice que no recuerda? ¿El juez lo puede obligar a contestar? No, porque por ahí no recuerde. Lo que sí lo podrá tener en cuenta es al momento de dictar sentencia. Si las restantes probanzas de autos demuestran que en realidad sí lo recordabas y uno lo hizo a propósito, acá está me dijo Micaela, lo siento Micaela, soy el docente, puedo hablar de Boca y hacer chistes con River, no al revés, no vamos a hablar de Madrid ni nada por el estilo. Entonces, ¿podrá decir que no lo recuerda? Sí. Y el juez podrá valorarlo al momento de dictar sentencia, ese no recuerdo. Si no intervino en forma personal en los hechos, podrá decir que no los conoce. Y lo mismo, el juez valorará si podía haber tomado conocimiento o no al momento de dictar sentencia. ¿Podrá rehusarse a contestar? En principio no, salvo que considere que la posición es impertinente. ¿Cuándo? Néstor me dice excelente, gracias, Néstor debe ser de Boca. ¿Cuándo una posición podría ser impertinente, perdón? Cuando no fuera clara, cuando contuviera más de un hecho. Ahí voy a decir, no, me niego a contestar. ¿Por qué? Porque me está incluyendo 3 hechos. Me dice que si estuve en un accidente de tránsito, pero si vine borracho, si crucé el semáforo en rojo, acceso a velocidad borracho, no alcoholizado, perdón. No hay que utilizar esos términos. Eso podría ser una posición impertinente. Y ahí el juez decidirá si hace reformular la posición o queda como no contestado y lo podrá valorar la impertinencia o no al momento de sentenciar. Lo más importante, y voy a cortar acá, Juan Manuel puso 9 del 2, Juan Manuel te va a ir mal en el examen. No se hace chistes, menos con ese tema. Es un tema muy sensible. Última cosa que le digo hoy, y el resto que me quedó poquito lo dejamos para mañana. Así ya son 21:44. ¿Hay algún supuesto de caducidad objetiva? ¿Algún supuesto de caducidad en la prueba de absolución de posiciones? Sí. Yo le decía ayer que para que se den los supuestos de caducidad probatoria, indefectiblemente se deben cumplir cada uno de los requisitos previstos en el código para la caducidad de esa prueba. En el caso de la prueba confesional, ahí Lorenzo le va a ir bien. En el caso de la prueba de absolución de posiciones, el único supuesto de caducidad objetiva es el previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos. ¿Qué recaudos deben verificarse para que se pueda decretar la caducidad? 3. Primero, que el ponente, es decir, que el que ofreció la prueba, no comparezca a la audiencia de vista de causa. No comparezca. Primer requisito. Segundo, que además de no comparecer, no haya dejado el pliego. Yo le decía hoy que él no está obligado, siempre y cuando haya dejado el pliego de posiciones. Bien, entonces, segundo requisito, que además de no comparecer, no haya dejado el pliego de posiciones. Y el tercero es que quien debía absolver, es decir, al absolvente, sí haya comparecido. Bien, entonces repito, ¿se puede decretar la caducidad objetiva de este medio probatorio? Sí, siempre y cuando se den 3 recaudos. Incomparecencia del que ofreció la prueba, es decir, del ponente, que el ponente no haya dejado el pliego de posiciones tampoco, y que sí comparezca el absolvente. Si faltaran cualquiera de los 3, no procede la caducidad probatoria. Si faltaran cualquiera de los... Si comparece, pero no llegó el pliego,
No se puede declarar la caducidad. Podremos sí acusarle la negligencia siempre y cuando no tengamos pruebas pendientes, pero la caducidad no. Recuerden, todos los supuestos de caducidad objetiva para que operen en el proceso, para que opere ¿Puede la caducidad. repetir el segundo, por favor? Ahora repito, Javier. Para que opere la caducidad de un medio probatorio, en este caso la absolución de posiciones, indefectiblemente se deben cumplir todos los requisitos. Repito, ¿cuáles son los recaudos para que prospere un pedido de caducidad de prueba confesional? Artículo 408. Que el ponente no comparezca a la audiencia, el ponente, es decir, el que ofreció la prueba, no comparezca. Que no haya dejado el pliego de posiciones, ahí está Javier. El segundo es que no se haya dejado el pliego de posiciones. Y el tercero es que el absolvente sí haya comparecido. Si se verifican los 3 recaudos, se puede decretar la caducidad de la prueba. Si faltan cualquiera de los 3, no opera la caducidad. Eventualmente podrá acusarse la negligencia de la prueba de absolución de posiciones. Recuerden que para yo acusar la negligencia, se debe verificar no tener pruebas pendientes, etc. ¿No? Bien, ese es el único supuesto de caducidad objetiva. Lo repito por tercera o cuarta vez. Incomparecencia del ponente, que no se haya dejado pliego de posiciones y que sí comparezca el absolvente. Se tienen que dar los 3 recaudos sí o sí. Chicos, si les parece, cortamos acá, mañana seguimos. Mañana voy a arrancar y cuarto, porque tengo bastante para hablar y si no, no vamos a llegar. No sé cómo va Boca, que es lo más importante de todo, ahora corto y prendo... 0-0 a Boca, acaba de terminar el primer tiempo. 0-0, bueno, en el segundo lo ganamos, estamos jugando de visitante. Nos vemos mañana, chicos, un placer. Chao, nos vemos. Chao, hasta mañana. Chao, hasta luego. Chao, doctor. Ya le mandé el mail, doctor. Ah, bueno, si No, me llega lo doctor. contesto, Cristina. Hasta luego. Listo, gracias. De nada, buenas noches. Chao, Pato, hasta mañana. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao. Chao. Estoy copiando y pegando los que pusieron asistencia más tarde. Y ya sí. Igual ya no tenés 99. No, pero estoy viendo los, porque uno me dieron asistencia después. Entonces... Pero eran 127. Sí, Dicen sí, que gol pero de Boca. Ah, bueno, eso es lo más importante de todo. Fue mi Ahí está. hermanita. Es mentira, Patricio. Uy, Lucila, tu hermana, entonces. Decía a tu hermana No, que yo si te también ama, soy Boca. Que gane Boca. Decía que va a parecer un accidente a tu hermana. No seas mala. Chao, gente. Chao, chao, hasta mañana, chicos. Es un montón. Hasta acá.